Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Minutos Evangelísticos. Estamos con el tema del ayuno y en esta ocasión yo te quiero hablar sobre el ayuno de David. Un ayuno conocido, pero que sin embargo poco se ha hablado de él. Yo te voy a pedir que me acompañes a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Y bueno, te pongo un poquito en contexto. Recuerda que el rey David se enamoró de una joven que estaba casada, él manda al marido a la guerra, pide que lo pongan hasta el frente, obviamente, para que él sea asesinado, regresan de la guerra y pues bueno, él es responsable de haber cometido no solo pues un asesinato, sino de haber tomado a una mujer casada, ¿verdad? Lo cual pues era algo sumamente penado. Si hoy lo es, en aquel tiempo era sumamente penado. Entonces, bueno, una vez entrando en contexto, que él estuvo con la mujer de Urías, podemos ver, y a mí me resalta en el versículo 13, dice, entonces dijo David a Natán. Natán era el profeta que llegó para confrontar a David de parte de Dios. Recuerda que Natán fue enviado por Dios para hacerle una especie de parábola donde le decía, oye, imagina que hay un hombre muy pobre, lo único que tiene, viene un rico y se lo quita, ¿no? David, que era un hombre justo, conforme al corazón de Dios, se enfurece y dice, tráiganmelo porque lo voy a matar, merece la muerte, ¿cómo es posible? El profeta Natán le dice, ese eres tú. Esa mujer era lo único que Urías tenía y tú se la arrebataste y no conforme con esto, lo enviaste a la guerra al frente para que le quitaran la vida. Por tanto, dice Jehová de los ejércitos, habrá castigo sobre tu casa. Ese es el contexto de lo que te estoy contando. Llega Natán y me llama mucho la atención que dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Aquí es importante ver la posición de reconocimiento, porque él era el rey. Y cualquier otro pudo haber dicho, pues yo soy el rey, ¿y qué tiene? Bueno, cosas de hombres, ¿no? Él pudo haber tratado de justificarse. A veces tú y yo tratamos de justificarnos delante del Señor. A veces tratamos de justificarnos delante de los hombres, ¿no? Sí, lo dejé, pero lo que él hacía. Sí, la engañé, pero cómo me trataba. La verdad es que esto a los ojos de Dios no tiene ningún fundamento y no tiene ningún valor. Sin embargo, yo aquí quiero resaltar el reconocimiento que hace David sobre su pecado. Cuando le hacen ver, porque al parecer él no lo había visto antes, él estaba muy contento cuando llegó el general de su guardia a decirle, mira, mataron a algunos cuantos, entre ellos Urías, pues él no se conmutó ni dice la Biblia que haya tenido algún sentimiento de dolor, de remordimiento, realmente no. Sin embargo, cuando el profeta le dice de parte de Dios lo que él había hecho y le explica la magnitud del mal que había ocasionado, él reconoce su pecado, reconoce su falta y dice, he pecado contra Jehová. Y quiero que veas como una actitud de arrepentimiento y de reconocimiento en el corazón es algo que nos abre los cielos. No puede haber un arrepentimiento genuino si no primero hay reconocimiento de nuestro pecado. Por eso dice la palabra, todo el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y Dios es tan bueno que le dice a Natán, inmediatamente después, también Jehová perdona tu pecado, no morirás. Date cuenta del tamaño de nuestro Dios. Era un pecado horrible, había asesinado a un hombre. Ciertamente esto tenía que tener una consecuencia, porque nuestro Dios es un Dios justo. Y nuestro Dios no solo amaba a David, también amaba a Urías, porque para Dios todos somos iguales. Dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. Así que tanto el rey más grande de la tierra como la persona más sencilla y humilde que pueda haber, a los ojos de Dios valemos lo mismo. Así que él le dijo, no morirás, sin embargo debe haber justicia a causa de tus actos. Vemos cómo hay un Dios justo, pero también un Dios que se llena de misericordia. Y más abajo en el versículo 16, quiero resaltar que dice, entonces David rogó a Dios por el niño. ¿Por qué?
porque Betsabé ya estaba embarazada. Ya estaba embarazada y esta fue la razón por la que el rey David se apresuró a mandar a que mataran a Urías, porque ya venía un hijo suyo en camino y él quería tenerlo y quería quedarse con Betsabé. Entonces ya venía ese pequeño, le dice Natán: Jehová hirió al niño que la mujer de Urías ha engendrado, que es tuyo. Y dice la palabra que ese bebé enfermó gravemente de recién nacido. Pero cuando este bebé enfermó gravemente, David ya había sido... ya se le había dicho que tenía que haber una consecuencia por su pecado, que ciertamente él había estado mal. Entonces dice la palabra, David rogó a Dios por el niño. Hemos estado hablando a lo largo de estos días de la importancia del ruego, de la importancia de estar ante la presencia de Dios con un corazón correcto, un corazón humillado. Dice la palabra que el Señor no despreciará jamás un corazón contrito y humillado, en este caso el de un adúltero y un asesino. Aún así, Dios es bueno y Dios es fiel. Pero quiero que te des cuenta de una cosa, algo que hemos estado hablando mucho a lo largo de estos ayunos. No ayunamos para mover la voluntad de Dios, pues Él es soberano y sabe lo que nos conviene. Movemos la mano, movemos más bien nuestro oído, conectamos nuestro espíritu al Espíritu de Dios para poder entender su voz y para poder escuchar lo que Él tiene para nosotros. A mí la verdad me gusta mucho este capítulo porque habla mucho de lo que tú y yo hemos hecho muchas veces. Yo 1000 veces, si no es que todas, ayuné para que Dios hiciera lo que yo necesitaba en ese momento. Y no es así. Dice la palabra, y David es un claro ejemplo, rogó a Dios por el niño y ayunó. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Acostado en tierra significa totalmente humillado y postrado ante Dios, en una posición de sumisión, en una posición de arrepentimiento genuino. David desbordó su corazón ante la necesidad que él tenía, aunque no entendió que el ayuno es una conexión espiritual con Dios que nos llena de poder y que nos da revelación. Que nos llena de poder, bueno, digamos que incrementa lo que ya ha sido puesto en nosotros. Dice la palabra en Timoteo, acrecenta el don que ha sido puesto sobre ti. Nosotros tenemos la responsabilidad de buscar a Dios para que Él en su misericordia y en su soberanía acrecente lo que ya ha puesto. Recordemos cuando hablábamos del ayuno de Moisés, en el capítulo de Éxodo número 3, él ya había hecho grandes proezas antes de que el Señor le llamara a ayunar en el desierto por 40 días con 40 noches. Entonces, ¿qué hacemos? Conectamos nuestro espíritu al de Dios, el Señor nos da mayores niveles de revelación e incrementa el poder y la unción que ha sido puesta ya sobre todos nosotros. A veces pensamos, Señor, dame unción, dame unción. No, tú ya la tienes. Tú ya tienes un llamado, tú ya tienes una unción especial para predicar, para enseñar, para evangelizar, para pastorear, para liderar. Tú ya tienes algo especial de parte de Dios dentro de ti. Pero cuando estamos en esta conexión directa con el Padre, esto acrecenta. El Señor potencia considerablemente. ¿Por qué? Porque en la revelación Él nos hace ver nuestro propósito y el porqué de nuestro llamado, sin lo cual es imposible poder ejercerlo. Y también porque el Señor trata con nuestro corazón. Qué terrible es pastores, pastoras, líderes, tiranos, completamente tiranos. ¿Por qué? Porque no han trabajado con su corazón, porque el Señor no los ha moldeado. Hablamos del ayuno de Moisés, donde el Señor lo transformó y él bajó en la segunda ocasión de una manera diferente. Dice la palabra más adelante, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no
quiso ni comió pan con ellos. Él decidió seguir en ayuno, seguir postrado, seguir en adoración, seguirse humillando, seguir en reverencia delante de Dios, le dijeran lo que le dijeran. Y esto habla de firmeza en el corazón, habla de una capacidad de decisión que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Y más adelante dice, y al séptimo día murió el niño. Al séptimo día. Sabemos perfectamente bien que cuando hablamos del número 7, 7 en la Biblia habla de la plenitud de Dios. El Señor hizo los cielos y la tierra en 7 días, etcétera, etcétera. Hemos hablado ya también de Daniel, vemos el número 7 muy constantemente porque es el número de Dios, de la plenitud de Dios. El niño murió a los 7 días. Y quiero que te des cuenta de una cosa, y tenían los servidores de David, tenían temor de decirle lo que había pasado con el niño, porque ellos decían, no sabemos cómo va a reaccionar. En ese entonces había reyes bastante tiranos. Sin embargo, recuerda que hemos estado insistiendo que el ayuno nos da mayores niveles de revelación. Así que cuando David conectó su espíritu al de Dios, él sintió en su corazón que el niño ya había fallecido. Y cuando David salió de esa habitación, fue lo primero que dijo: el niño ha fallecido, pero ya estaba en su corazón esa revelación. Los ancianos asieron diciendo, efectivamente, el niño ya ha muerto, pero ya había bajado al corazón de David. Yo me atrevo a pensar, aunque la palabra no lo dice así, que cuando Dios le reveló que el niño ya había muerto, él pasó su duelo. Me atrevo a pensar, aunque la Biblia no lo especifica, que él sintió ese golpe en el corazón de la mala noticia recibida. Me atrevo a pensar que respiró hondo, analizó, lloró un poco y después él salió fortalecido de esa habitación a confirmar lo que el Padre ya le había dado. Y quiero que veas que más adelante, en el versículo 20, dice la palabra: entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió la ropa, entró a la casa de Jehová y adoró. Se ungió. Sabemos que en la Biblia la unción es representación del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con David? David no se aferró a su necesidad. David aceptó la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. David reconoció que Dios es soberano y que sus decisiones sobre nosotros son, al final de cuentas, o lo mejor que nos puede pasar, o bien un castigo justo por lo que nosotros hemos hecho. Sabemos que Dios es bueno todo el tiempo y David lo entendió. David entendió que la voluntad de Dios era soberana y no se aferró. Qué triste es ver cristianos, siervos, ministros que entran a la presencia de Dios con una necesidad y al no verla satisfecha se enojan con Dios. Hemos visto gente salir de las iglesias incluso blasfemando porque Dios no les cumplió lo que ellos querían, sin recordar que Él es Dios y que Él es soberano y que nosotros no vamos a hacerle cambiar la postura porque Él es justo. Dios es justo y en medio de su misericordia y de su amor por su Hijo amado, Dios tenía que hacerle justicia a Urías. Esto también fue un castigo para Betsabe. Y quiero que veas cómo dice la palabra: y adoró. Podemos ver a David más adelante en los Salmos cuando él dice: alaba, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. En medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de la persecución, en medio de la peste, en medio del hambre y aquí aún en medio de la muerte, David decía: alaba, alma mía. Es importante. ¿Por qué? Porque en el alma están las emociones, están los pensamientos, están los sentimientos y están las emociones.
Por eso él decía, alaba alma mía, le ordenaba al alma. Tú y yo tenemos dominio propio. No nos ha sido dado espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Tú y yo tenemos la autoridad de parte de Dios y la fortaleza de decir, en medio de esta tribulación, en medio de esta angustia, que solo quiero llorar, que solo quiero estar en el suelo, pero yo tomo la decisión, yo decido adorar a Dios, decido alabar al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y quiero que veas un poco más adelante, inmediatamente más adelante, cómo dice la palabra que después del tiempo de luto que en aquel tiempo guardaban las mujeres judías, que eran tiempos de 7 días por el esposo, dice la palabra que David mandó a traer a Betsabé al palacio con él y que estuvo nuevamente con ella y que engendraron a su hijo Salomón. Salomón en hebreo significa hombre de paz. Y bueno, todos sabemos la historia de Salomón, el hombre más rico sobre la tierra, el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra, el hombre a quien Dios le permitió construir su templo. Con los recursos de su papá, ni siquiera a él le costó. Un hombre bendecido en gran manera. Mi amado, mi amada, Dios es bueno y Dios es fiel. Si tú y yo tenemos la actitud correcta del corazón delante de Dios, veremos su gloria, veremos su presencia en nuestra vida, veremos su misericordia. Ciertamente hay justicia en lo que a veces tú y yo hacemos, pero después de eso, Dios sigue siendo bueno y nos sigue amando a pesar de nuestro pecado. Si tú y yo nos arrepentimos y nos acercamos al trono de la gracia con un corazón contrito y humillado. Yo te invito a que te unas a este tiempo de ayuno. Nos estamos preparando para el Pentecostés. Muchas gracias por habernos acompañado en esta cápsula a propósito de esta serie poderosa. Déjame tus comentarios, tus testimonios, cómo te está yendo. Se vale subir recetas de cocina. ¿Qué estás haciendo? Recuerda, no productos de origen animal, no harinas, nada de conservadores. Puedes mandarnos, aparte de tus sugerencias y testimonios, pues recetas que nos van a ayudar bastante. Muchas gracias por habernos acompañado en esta cápsula. Esto fue Minutos Evangelísticos. Hasta la próxima.